Claro, voy a Bienvenido empezar. de vuelta, Jorge. Mientras tú estabas ausente, estuvimos viendo cosas de historia de matemáticas. Creo que fueron 3 sesiones. Eh, en una vimos matemáticas en India y China, vimos un capítulo del documental de Marcos Sautoy, y bueno, luego hubo 2 sesiones ah, que ambas terminaron con el tema del libro este perdido de Arquímedes. O sea, vimos algo sobre Eratóstenes, vimos algo sobre papiros y pergaminos, y luego, bueno, la semana pasada yo hice una presentación sobre y la historia de la matemática en Grecia, que leyendo un libro de Morris Klein, por primera vez vi una clasificación entre la matemática de la Grecia clásica y de la época helenística en Alejandría. Y entonces, en pocas palabras, Maurice Klein dice que en Atenas están mucho más cerca de los filósofos y eran teóricos, mientras que en Alejandría se volvieron mucho más prácticos y más cerca de la ingeniería. Aunque él aclara, ¿no?, que Euclides y Apolonio estaban en Alejandría, pero él los considera dentro de los clásicos más teóricos. Y Arquímedes, claro, es la estrella de la segunda parte, ¿no? Menos mal que hiciste ese review porque me acordé de cuál es la crítica fundamental. Ajá. Porque yo vi los videos que tú creaste y todas las discusiones y disfruté muchísimo. Me sentí con ustedes aun cuando en remote, en delayed, pero En realmente diferido. en diferido. Pero disfruté mucho las sesiones de ustedes. Ahora, hay un punto que me parece que es importante destacar. Cuando se estudia la historia, hay que tener eh, cuidado de no tener un problema de diacronía, es decir, de separar y considerar que que lo que estás leyendo corresponde y puede ser comparado con lo que tienes ahorita. ¿Me explico? Entonces, cuando tú empiezas a ver historia de cualquier cosa, una cosa es la cosa cuando estaba ya y otra cosa es con la cosa que está ahorita. En el caso de la matemática, ese es el caso. Entonces, o por la geografía en particular, empezar a discutir que realmente la filosofía egipcia es egipcia y no griega, es una anacronía, porque en realidad hay que separar entre el concepto de lo que es la cultura, sobre todo la historia es importante, el concepto de la cultura de lo que es el territorio. Las culturas migran. Entonces, cuando tú estás estudiando la cultura, va migrando. Entonces, realmente en un territorio, en una época había una cultura y después hubo otra cultura. Entonces, tú no le puedes asignar a la cultura nueva las cosas de la cultura vieja porque es el mismo territorio. ¿Me Por explico? razones geográficas. Entonces, Sí, el bueno, hecho de que por ti ahorita, de, algo que decía sí, Morris dime. Klein en cuanto a Alejandría era que fue mucho más cosmopolita, que se mezcló ahí la cultura griega con la egipcia Eso es y correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces se mezcló que muy bien lo dijeron ustedes, lo aparece allí, que el mismo Alejandro Magno se Alejandro coronó Magno faraón. se coronó faraón. Ahora, Ujú. cuando dices se coronó faraón, es importante tener en cuenta que esa era la época decadente, o sea, el fin de la cultura egipcia fue Sí, con con Alejandro Magno, no Alejandro, con claro. Alejandro Magno, o sea, con Julio César. Con Julio César La y época. Cleopatra murió la cultura egipcia antigua. Eso ya después sigue siendo Egipto, pero era Egipto, pero se acabó esa cultura. Esa cultura ya no existe más, terminó. ¿Me explico? Bueno, es que Porque de hecho realmente, entiendo que con Alejandro Magno y la época helenística eh, adoptaron el griego, o sea, cambiaron su manera de correcto, escribir. correcto. Eso era Ujú, Grecia, como ujú. Italia. Nápoles era Grecia. Bueno, no Sí, sé sí. Nápoles, pero sí el sur de Nápoles donde estaba Elea, eso era Grecia, eso era la Magna Grecia. Y entonces cuando tú hablas de Parménides, el griego, resulta que Parménides Era italiano. vivió y todo eso al sur de Nápoles. Entonces, Bueno, y entonces era Arquímedes en italiano, no Sicilia. era griego. Bueno, sí, ¿Eh? sí. Ah,
Sí, hay una cantidad Son matices que tenemos que tener de presentes. matices, sí. Bueno, bueno, estaba leyendo unos libros de matemáticas del tema y, por ejemplo, dicen que cuando se dividió el imperio de Alejandro Magno después de su muerte, hay historiadores que llaman a lo que hicieron los en la parte Los de generales. Mesopotamia, no lo llaman griego, pero sí llaman griego a lo que pasó en Egipto de los Ptolomeos. Entonces hay unas inconsistencias allí. Pero bueno, eh, 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 creo, bueno, que estoy leyendo, bueno, me he estado preparando para futuras sesiones de matemáticas. eh, un error que dicen que en historia en general, pero en el caso de matemáticas es más difícil de superar, es el presentismo, es el juzgar las cosas con los conocimientos, con los valores que tenemos ahora. Y de Correcto, hecho creo que a eso me refería. estoy leyendo algo sobre que hay mucha gente que lee a Diofanto, que por cierto, eh, eh, hay varios eh, matemáticos y científicos que trabajaron en Alejandría ya en la época del Imperio Romano, pero los seguimos llamando griegos. Por ejemplo, uno de ellos, Ptolomeo, Exacto. o sea, Almagesto. Ajá, ahí sí. están el del Almagesto, ahí están Diofanto, Papus, Ptolomeo. Pero bueno, que Diofanto, que hizo una aritmética, hizo algo que ahora se llaman ecuaciones diofánticas, que es resolverlas en, eh, en números enteros. Eh, eh, Él usaba unas abreviaturas de los símbolos, y entonces hay gente que interpreta, él es el padre del álgebra, pero la mentalidad de él no los pensaba, bueno, en fin, ese es un tema que ya tocaremos. No quiero entrar en detalle ahora, pero entre los historiadores hay distintas interpretaciones y hay unos que dicen, en realidad, dada la mentalidad de ellos, él no es tanto, él simplemente estaba brillando las palabras y no estaba llegando al simbolismo, a la álgebra simbólica. En fin, bueno, me alegro que hayas disfrutado eso. Y bueno, hoy, como dije, dada la ausencia de Miro, eh, eh, bueno, no pensaba, no sabía que ibas a volver hoy, entonces no he preparado una sesión con lo de Goldman y bueno, también vamos a esperar a Miro. Lo que he preparado para hoy es sobre China No, y, pero eso me y parece importantísimo. sí, voy a compartir mi pantalla un ratito. Te estaba echando broma de que íbamos a ver mucho de Crash Course, pero no es así. Pero lo que quería comentar, este es el curso esta es la playlist de Historia de Ciencia de Crash Course, y va en paralelo con varias cosas que hemos visto. O sea, vimos cosas sobre los presocráticos, Platón, Aristóteles, ya vimos un capítulo sobre India, bueno, más que nada enfocados en las matemáticas. Tuvimos una sesión sobre ingeniería en Roma, una sesión sobre la Edad de Oro islámica, y entonces ahora vamos a ver esto. Y entonces la playlist que tengo, el primer video sí es de Crash Course, es este, pero luego tengo, bueno, ya que, bueno, perdón, solo como introducción de repente ver uno de estos videitos, los mapas, como para situarnos en la época, de repente vamos a ver un pedacito nomás sobre las dinastías y cuáles que vamos a ver. Pero luego, el plato fuerte de la sesión de hoy, si tiene fuelle, es un capítulo de esta serie documental. Bueno, él tiene Lo muchísimas conozco. series Lo conozco. y para muchas de ellas saca libros. Yo lo conocí a él, bueno, ya para hacer solo un video de esto. A él en los 90s, yo casi recién llegaba aquí, vimos con Xiomara, con mi esposa, una serie llamada Conquistadores y nos encantó. El estilo de él es que él en el presente va viajando por los sitios donde ocurrieron las cosas y va contando las historias. Entonces aquí él se recorrió varios caminos de los conquistadores españoles en América. Y bueno, y aprendí varias cosas de ahí, porque bueno, en mi educación yo sabía más acerca de Pizarro en Perú, pero no sabía los otros en otros sitios. Pero bueno, una serie aún más vieja de él, que solamente la tengo en VHS, es esta.
Y a mí me encanta él. Yo tengo de hecho toda una colección. Hay una en el que él recorre los caminos de Alejandro Magno. En fin. Hay muchas que son así, en busca de o en los pasos de. Hay uno sobre los emplazamientos de la ciudad de Troya. Sí, este de aquí, creo. Creo que ese es al que te refieres. Entonces, bueno, sí, a mí me gusta mucho y entonces creo que vale la pena. Ese capítulo que tiene sobre la dinastía Song me gustó mucho. Entonces, perdonen que hace toda una hora. La otra cosa que tengo que conseguí es del canal chino CCTV. Creo que está bien ver cómo los mismos chinos presentan esa historia.